Saludos cordiales, licenciada Gabriela Morocho. El tema a tratar es la lengua y el habla de Saucer. Mi nombre es María de los Ángeles Córdoba, de la carrera de Comunicación Social, aula C5, grupo 8. En la introducción tenemos que Fernandín de Saucer asegura que el estudio del lenguaje desde los tiempos más remotos hasta la época moderna se presenta como un sistema extremadamente complejo, siendo un conjunto de conocimientos de lengua y el habla. El estudio del lenguaje se divide en dos partes, la lengua y el habla. La lengua, que es la parte social en su esencia e independencia del individuo. Este estudio es únicamente psíquico, o sea, mental. El habla, incluida la fonación, es el psicofísico, o sea, la psicología de cada uno. Definición de la lengua según Saucer. La lengua no es más que una determinante del lenguaje, aunque esencial. La lengua no es una función de sujeto hablante, es un producto que el individuo registra pacíficamente. La lengua es distinta del habla. O sea, pueden estudiar, pero separadamente. Definición del habla según Saucer. El habla es un acto individual de la voluntad y de la inteligencia, al cual conviene distinguir entre el lenguaje y el habla. El habla es la suma de todo lo que se dicen y comprenden, con visiones individuales. Actos de fonición igualmente es voluntario, o sea, de cada uno. La lengua solamente es por el habla, y el habla es donde se germina, donde empieza algún tema determinado. La relación entre el ángel y el parole, que es la lengua y el habla, la lengua y el habla es a la vez un instrumento y un producto, lo cual son dos cosas muy diferentes. El habla es el que hace evolucionar a la lengua. Sigamos con el siguiente tema. Saludos, soy Isabel Barreto, C5, Grupo 8. No hay nada más idóneo que la lengua para hacer comprender la naturaleza del problema semiológico. Lo dijo Ferdinand de Saussure. El tema que les voy a hablar es sobre la propuesta de Ferdinand de Saussure. Saussure postuló un sistema lingüístico como parte de una ciencia general que estudia los signos, a los que denominó semiótica. Afirma al respecto: la lengua es un sistema de signos para la expresión del pensamiento y, por tanto, está a la altura de la escritura, del alfabeto de sordomudos, de las ceremonias simbólicas, de las señales militares, etc. Es solo el más importante de estos sistemas. Es, pues, concebible una ciencia que estudia la vida de los signos en la sociedad. Formaría parte de la psicología social y, por tanto, de la psicología general. Lo llamamos semiótica, del griego semenión, que significa signo. La obra de Saussure se preocupó principalmente por el estudio de los signos lingüísticos y creó una taxonomía que permitía distinguir aspectos del lenguaje. Saussure es considerado el fundador de la lingüística estructural y del estructuralismo. Su análisis semiótico tiende a desarrollarse en pares opuestos. En primer lugar, la investigación lingüística puede ser diácronos o sincrónicos. En segundo lugar, el lenguaje puede ser considerado como lengua o habla, es decir, como un conjunto global de reglas sintácticas y semánticas de una lengua determinada de sus manifestaciones individuales. Tercero, los signos consisten en significante y significado, siendo la relación entre los dos arbitraria y dependiente de una amplitud en cuestión de red de diferencia. Estas teorías del significado han influido no solo en la lingüística, sino también en la teoría literaria, la antropología y la psicoanálisis. Ese es todo mi tema. Cordiales, mi nombre es
Alberto Charri, voy a hablar acerca de la imagen acústica. La imagen acústica es todo sonido sonoro que nos ayuda a hacer un sonido. Por ejemplo, puede ser en diferentes ámbitos de nuestra vida. Hay muchas herramientas que nos ayudan a transmitir sonidos, por ejemplo, flautas o diferentes herramientas. Por ejemplo, un hombre que esté escuchando un CD con eh, con una grabación de Blancamina, viendo que esos sonidos se imagina en la mente de lo que está pasando en las guerras, caballos, jinetes, etcétera. Que también Ferdinand Saussure dio el significante y el significado, que le dio este concepto al significado y al significante. El significado sabemos que es todo concepto que realizamos nosotros en una palabra. Por ejemplo, cuando estamos pensando en una palabra, estamos pensando en el significado de esa palabra. Entonces buscamos el concepto de esa palabra para darle un sentido común a esa palabra. Hablar del significante. Significante, ya viendo que damos un significado a esa palabra, también el significante también es oriundo a dar ¿cómo se llama? Un significado más profundo a esa palabra. Por ejemplo, cuando ya tenemos cualquier palabra, ¿cómo lo relacionamos? Con grande, estrecho o una rosa bonita, hermosa y delicada. Saludos, mi nombre es Washington Urrunaga. Mi tema, el neologismo como ideología. Con todo neologismo, sus excepciones van configurándose con el tiempo, mientras que con buenísimo, Ferraras criticaba el exceso de inocencia que caracteriza en el centro de la izquierda italiana. Pero, sobre todo, reconocemos en buenismo su referencia a cualquier tipo de indulgencia fácil, especialmente en política, de manos tendidas, basada en el apaciguamiento y en las concepciones para evitar conflictos. A menudo utilizamos el neologismo o bien para introducir nuevos conceptos, eurozona, por ejemplo, o bien para denominar de otro concepto ya existente, Fernandín de Saussure. Analogía. Pertenece al funcionamiento normal de la lengua, la constancia ajuste y reajuste que ésta realiza en sí de su propio sistema. El lenguaje no deja de interpretar y de descomponer las unidades que le son dadas y la innovación surgida de tales procedimientos. La lengua tiene sus propios medios para hacer una criba con los cambios semánticos. Solo refiere a una mínima parte. En todo momento encontramos combinadores sin prevenir que la lengua no adoptará el lenguaje de sus niños y rebosa de ella, porque los niños conocen el mal uso y todavía no están sujetos a él, pero también el lenguaje de los adultos lo ofrece, en el caso que nos ocupa. Muchas gracias. Saludos cordiales, Maribel Rodríguez, del grupo número 8 del C5. El tema de exponer es Fernández de Saussure y la teoría de los signos. El signo es la unidad de comunicación entre un sistema social psíquico de la sociedad para poder expresarse utilizando el lenguaje para sustituir cosas de la realidad por medio del signo, el cual estimula nuestros sentidos para poder expresar un mensaje. Cabe mencionar que el signo es una representación convencional, es decir, un sonido específico. Para Saussure, el signo es una palabra que representa un objeto o idea, porque mediante la palabra podemos expresar lo que no podemos manifestar en objetos, ya que evidentemente no se pueden expresar objetos. Ejemplo, el árbol. El árbol expresa una idea, pero no podemos materializar el objeto, y este se encuentra dividido en significado y significante. Gracias.